Bueno, pero muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. Agradecerles a todos por estar conectados. Saludos para todos. Sé que hay gente conectada de Estados Unidos, gente conectada de Ecuador, desde Colombia, de las Américas. Así que bueno, todos muy bienvenidos. La noche de hoy vamos a tener un espacio supremamente especial. Como lees ahí en el, digámoslo así, en el título, la capacitación o el entrenamiento de hoy o la información de hoy se llama protegiendo el sistema respiratorio. Así que deseo una bienvenida muy grande a usted que está ahí, pues esta noche aprendiendo algo nuevo, a pesar de que estamos en cuarentena, en casa, con la familia, estamos aprendiendo cosas nuevas. Así que la persona que viene a continuación, de profesión es enfermero, ha trabajado por más de 12 años en atención prehospitalaria con énfasis y especialización en traumas. Así que él es José Alexander Tirado. Muchísimas gracias, mi hermano, por estar aquí. Bienvenido a este espacio. Los micrófonos son todos tuyos. Y muchísimo. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias Fer, gracias por esa entrada, mi hermano tan especial. Gracias porque sé que todos los que están conectados acá quieren aprender algo nuevo. Gracias por haberse dado ese espacio de aprender algo nuevo y sé que va a ser de mucha bendición o de mucho beneficio para nosotros y nuestras familias. Entonces, le reitero la bienvenida. Tomen agenda y lapicero, que puedan tomar nota, o si quieren, pues también pueden ir tomando pantallazo de lo que vayamos mostrando en las diapositivas. Vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que se llama el sistema respiratorio, ¿sí? Cómo fortalecer hoy día nuestro sistema respiratorio, o más bien cómo prevenir que se nos afecte con tanto virus, tanta bacteria que hay en el aire, y adicional a eso, pues enfocados también en lo que está sucediendo ahorita con este tema pandémico del COVID-19, el coronavirus. Entonces va a ser de mucha importancia que le prestemos suma atención para que lo apliquemos en nuestras vidas y también en la vida de nuestras familias y personas que conocemos a nuestro alrededor. Entonces vamos a arrancar, vamos a iniciar vamos a iniciar por identificar o hacer un pequeño resumen de qué es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, como ustedes ven allí en la diapositiva, es un conjunto de los órganos y músculos que se encargan de captar el oxígeno que se lleva a cabo a través de la inspiración de dos procesos que normalmente nosotros hacemos, y es la inspiración y la exhalación del dióxido de carbono, que ya sale pues dentro de los pulmones hacia afuera. Es un proceso, un metabolismo celular que se desarrolla en nuestro cuerpo. Entonces, para entender más a profundidad sobre lo que es el sistema respiratorio, debemos entender también parte del sistema circulatorio, o sea, cuál es qué es lo que ocurre con la sangre. ¿Por qué les manifiesto esto? Pues porque obviamente en los pulmones se desarrolla un proceso gaseoso, un intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, y luego dentro de entre la sangre y las células. Entonces es un intercambio gaseoso que tiene mucho que ver, o digamos todo que ver con el tema y el flujo, la corriente sanguínea también. Entonces, para entender eso, quiero explicarles algo sobre lo que sucede por nuestras arterias y nuestras venas. Las arterias, nosotros tenemos, que son las arterias, ustedes saben que son muy importantes en nuestro cuerpo, al igual que las venas, conectan varios sistemas y subsistemas, pero entonces las arterias transportan sangre oxigenada y las venas transportan sangre desoxigenada, con muy poco oxígeno. Entonces tengan en cuenta que esto que les manifiesto, para que más abajo puedan entender un poco más sobre el proceso de ese intercambio gaseoso que se desarrolla en los pulmones. Entonces, abonado a esto, también hay que entender el recorrido sanguíneo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con nuestra sangre alrededor del cuerpo? Y resulta de que nosotros, como les mencionaba, las venas transportan sangre con muy poco oxígeno, desoxigenada. Entonces,
esa sangre llega a la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Luego pasa por una válvula al ventrículo derecho del corazón y luego pasa por unas arterias que es la única, inclusive arteria, las únicas arterias del cuerpo humano que pueden transportar esa sangre con falta de oxígeno, van conectadas a los pulmones, llegan a los pulmones donde se produce ese intercambio gaseoso y se oxigena la sangre y ya la sangre sale oxigenada por unas venas que son las únicas venas también en el cuerpo. Si recuerdan, ahorita les decía que las venas transportan sangre desoxigenada, pero en este caso son las únicas venas del cuerpo que transportan esa sangre ya oxigenada hacia la aurícula izquierda del corazón. Luego pasan por una válvula también al ventrículo izquierdo y luego salen por un callado aórtico o por la aorta, que es la vena que pasa por todo el cuerpo y ahí esa vena se encarga de repartir a todos los lugares del cuerpo, a todas las demás partes del cuerpo, a todos los tejidos del cuerpo, ya sangre oxigenada, incluyendo el cerebro. Entonces, miren que es importante entender el recorrido de la sangre, ¿sí? Entonces, en los pulmones es donde se lleva a cabo ese proceso de oxigenación, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta y podemos avanzar a la siguiente, por favor. Exacto, partes del sistema respiratorio. Entonces, hay unas partes que corresponden al sistema, las más básicas, tienen muchas partes y uno va a desglosar todo lo que es el sistema respiratorio. Definitivamente siempre es extenso las partes que lo agrupan, pero acá vamos a hablar de unas partes simples que creo yo que son quizás las más importantes que conforman el sistema respiratorio y es la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los alveolos y los pulmones. Ahí ustedes ven la imagen donde se puede mostrar un poco estas partes hasta llegar a los pulmones. Entonces hay algo muy chévere, hay algo muy importante y es entender qué es lo que sucede cuando nosotros, cuál es el proceso y ese intercambio gaseoso, el proceso que se desarrolla desde que nosotros empezamos a inhalar, ¿sí? El aire. Entonces, teniendo en cuenta de que el proceso pulmonar es inhalación y exhalación, ¿sí? Tomar aire y cuando hacemos esto exhalamos dióxido de carbono, los residuos de todo ese intercambio que hubo en los pulmones, donde se separa el oxígeno bueno y donde el oxígeno malo sale por medio que es el llamado dióxido de carbono en la exhalación. Ese intercambio es lo que produce, es lo que facilita que el aire y la sangre generen esa conexión interna y luego la sangre con las células. Es un proceso interno que es mucho más profundo, pero les voy a explicar no tan técnico para que podamos entender de manera simple, que todos podamos entender sin tantos conceptos de pronto científicos, podamos entender el desarrollo de esta función del sistema respiratorio. Entonces ahí, pásame la siguiente, porfa. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Pásame la siguiente, porfa. La siguiente, porfa. Hola. La siguiente, porfa. Hola, hola. Siguiente, porfa. Hola, hola. Pásame la siguiente, porfa. Exacto, gracias. Gracias, Fercho. Entonces,
Funciones del sistema respiratorio. Vamos a ver algunas funciones principales de nuestro sistema respiratorio y es, ustedes la logran ver ahí, si no la pueden ampliar con los dedos en la pantalla, inhalación y exhalación, que era lo que estábamos hablando ahorita, que les explicaba un poco el concepto. Entonces, hay 5 funciones allí que les voy a explicar una por una de manera básica este es el proceso de ventilación pulmonar normal. La primera, que se llama inhalación y exhalación. Esto es lo que significa respirar, lo que les explicaba ahorita de inhalar y exhalar. Eso es lo que significa respirar. Ese es el proceso de ventilación de nuestros pulmones. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, hoy día estamos teniendo afuera un aire muy contaminado. O sea, la oxigenación, lo que nosotros estamos ingresando a los pulmones, no solamente por este tema del coronavirus, sino que son muchos virus y muchas bacterias y alergias que se nos provocan en nuestro cuerpo. Hay personas que ni siquiera sufrían de alergias respiratorias y de un momento a otro empezaron a sufrir de alergias respiratorias, y es porque estamos expuestos a muchos radicales, a muchas radicales libres, a mucho aire contaminado, muchas partículas a nivel molecular que nosotros no podemos siquiera ver, que no se pueden ver, porque la mayoría de las veces eso que inhalamos no se puede ver. Esas partículas nos están provocando en los pulmones muchas afecciones, ¿sí? Entonces, más abajo vamos a encontrar la manera de cómo, vamos a mostrarle la manera de cómo nosotros prevenirnos de todos esos alergenos a los que estamos expuestos, perdón, con la contaminación del aire hoy día. Entonces, la segunda parte, la segunda función del sistema respiratorio es la respiración externa, ¿sí? Esa respiración externa es un intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Ahora les menciono un poco de eso. Esta particularmente es el intercambio que sucede entre el torrente sanguíneo y los pulmones, ¿sí? Los gases de los pulmones. Entonces, este proceso se desarrolla en los alvéolos. Ahí es donde se desarrolla ese proceso, ese intercambio gaseoso, y el dióxido de carbono, pues, de la sangre desoxigenada es eliminado mediante este proceso de la exhalación. ¿Listo? En ese intercambio, pues, suceden unos residuos, que es el dióxido de carbono, y eso es, digamos, en la exhalación es donde nosotros podemos eliminar ese dióxido de carbono. Bueno, ok, entonces vamos para la tercera función, y es la respiración interna. Esta respiración, mire que ahorita hablábamos de respiración externa, ¿sí? Y hablábamos del intercambio de gas entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la respiración interna, que es el intercambio entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Recuerdan que ahora al inicio les mencionaba un poco de esa parte, que había un intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, y también entre la sangre y los tejidos y las células, perdón. Entonces, acá en la tercera función vemos el intercambio de gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo, ¿sí? El torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y las elimina por medio del dióxido de carbono, que son los desechos que yo les hablaba, a través de una respiración interna. Entonces, la cuarta función es el aire que sale de nuestros pulmones, que hace vibrar las cuerdas vocales. Ese es el que provoca un sonido. Ustedes han notado cuando una persona tiene respiración muy agitada, que se provoca como un sonido. Las cuerdas vocales como que generan un sonido, ¿sí? Eso es algo que sucede al realizar el proceso de la exhalación, que choca con las cuerdas vocales y se genera un sonido. ¿Listo? La quinta función es el olfato, ¿sí? O el sistema, o la parte de olfacción, o el olfato lo llamo yo, es una sensación química. Esta es una sensación química que se desarrolla de la siguiente manera. El aire entra por las fosas nasales, ¿sí? Las cavidades nasales,
y algunas de ellas se convierten en unas sustancias químicas como en forma del aire, ¿sí? Y esos receptores llegan al sistema nervioso y hacen un viaje, o sea, comienzan a hacer un viaje enviando una señal al encéfalo, luego envían una señal a los bulbos olfatorios, luego sigue viajando a lo largo del sistema craneal y luego llega a la corteza cerebral. Entonces ese es un viaje que hace este choque químico, ¿sí? Esas partículas químicas del aire que se ingresa a través de las fosas nasales hace que se produzca el olfato, que tú empieces a sentir los olores inclusive. Entonces, bueno, vamos a hablar del cuarto punto, que es, pásame la otra, porfa, que es qué sucede con las personas infectadas con COVID-19, ¿sí? Este es demasiado importante porque la verdad, chicos, es que, digamos que es lo que tiene parado al mundo en estos momentos y nos tiene a todos en la casa. Entonces me parece importante hablar de este tema. Sin embargo, como les decía ahora, pues la verdad es que todo el tiempo hemos estado expuestos, o sea, todo el tiempo hemos estado, ahorita porque le hemos hecho mucha fuerza a lo que es esta pandemia, pero la verdad es que hay miles de personas que todos los días se mueren, aparte de de este COVID-19, todos los días se mueren por problemas respiratorios. Solamente es que vayan, miren las estadísticas y van a encontrar que es así. ¿Por qué? Porque pues obviamente ha aumentado la contaminación en el aire. Muchas partículas que a nivel molecular ingresan a nuestros pulmones y nos provocan daños delicados y severos. Entonces, ¿qué pasa qué pasa con este tema del COVID-19? Les voy a explicar un poco de lo que yo he podido investigar y de lo que he escuchado también de grandes investigadores y de médicos que llevan y de científicos que llevan tiempos estudiando el tema. Y es que hay un revestimiento del sistema respiratorio que es como decir, no sé si me logran ver ahí, es como un tubo, es como la primera capa, como un tubo por donde baja, por donde se reparten varias fases que ya se las voy a explicar. Y lo que pasa con ese recubrimiento del sistema respiratorio es que se empieza a lesionar. Este virus lo que empieza es a lesionar esa capa y resulta que esa lesión provoca una inflamación y entonces empieza a hacer esto. No sé si lo logran ver ahí, pero es así la capa que recubre y luego empieza a haber una irritación y una inflamación en esa capa y empieza a cerrarse. La inflamación hace que se cierre, ¿cierto? Y empieza a cerrarse y lo que sucede es que va quedando un orificio muy pequeño por donde se produce normalmente el proceso del que venimos hablando de inhalación, exhalación, ¿sí? Entonces el ingreso a los pulmones es muy reducido y también al exhalar el dióxido de carbono, al hacer ese proceso de exhalación, pues también es muy reducido. Entonces, por ende, se les dificulta a las personas empezar a respirar y la mayoría de las veces, pues tienen que empezar a utilizar respiradores artificiales, ¿cierto? Pero entonces solamente es una parte. Después pasa otra fase, ¿sí? Pasa una fase que ya se va empeorando la cosa y ya llega al revestimiento, después del revestimiento ya llega a las vías respiratorias en sí, donde ya se desarrolla ese intercambio gaseoso, ¿sí? Donde ya al final de las vías respiratorias que se produce ese intercambio gaseoso, ya afecta no solamente ese recubrimiento, ese revestimiento, perdón, o recubrimiento también se puede llamar, del sistema respiratorio, sino que ya va más interno, va bajando, va bajando, va bajando, llega más interno donde se produce ese intercambio, que son las terminaciones al final de las vías respiratorias, y lleva el daño hasta allá. Quiere decir de que empieza, porque es que ahí es delicado el tema, porque ya eso es un proceso que se empieza a desarrollar mucho más interno, ya llegando a los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando la tercera fase? Pues obvio que ahí el paciente se va, perdóname, tomo un poco de agua, perdón, que es que me secó la garganta.
ahí ya se va acercando un poco más a la parte interna del sistema respiratorio y pues ya se imaginarán cómo el paciente se va complicando pues cada vez más. Yo creo que ya es un tema que de que ya hasta con los respiradores artificiales se le dificulta hacer el proceso de inhalación y exhalación. Entonces, después de eso llega una tercera fase que es donde se infectan como los pulmones en sí. Ustedes yo no sé si han visto imágenes que han mostrado en internet donde los pulmones infectados con COVID-19 de una persona ya muerta, una persona que ya el virus acabó con su vida. Ahí ya es algo que sucede en los alvéolos, o sea, ya ese virus, ya esa infección, esa laceración o eso que lastima, ya empieza a lacerar, a lastimar, a inflamar lo que son los alvéolos, ¿sí? Ya es el fondo de los pulmones, ya son las ramificaciones de esos pulmones que son muy importantes, que es donde se desarrolla todo el intercambio gaseoso a nivel interno. Entonces, pues obviamente que ya ahí, esa es la fase terminal, porque ya, como les digo, no sé si han visto pulmones de una persona que ya no está infectada por este COVID-19, entonces para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo se desarrolla el proceso de las personas infectadas con el COVID-19 en este tema respiratorio. Hay algo muy chévere acá, chicos, y es que la verdad es que por eso queríamos entregar este espacio, porque tiene mucho que ver. En estos días hablamos del sistema inmunológico, ¿sí? Hablamos de la nutrición, que tiene también mucho que ver con fortalecer ese sistema inmune y las células para que nosotros nos vengamos de pronto a infectarnos, pero este tema del sistema respiratorio es va mucho más a una parte, o sea, va mucho más allá porque definitivamente este virus ataca directamente al sistema respiratorio. O sea, es por donde ingresa, por las vías respiratorias. Y es lo que afecta y es lo que termina complicando a un paciente. Entonces creo que tenemos que prestarle mucha atención a esto, chicos, porque la verdad estamos muy expuestos. Y no solamente con este COVID, como les decía, sino todo el tiempo estamos expuestos al aire que estamos inhalando contaminado. Entonces, cómo podemos nosotros prevenir o más, sí, digamos prevenir, pero vamos a fortalecer, vamos a prevenir también, pero vamos a fortalecer a la vez nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Les voy a hablar de un tema que hace mucho tiempo venimos hablando de él, que se llama Ganoderma lucidum, cómo nosotros a través de este poderoso suplemento, de este hongo de la naturaleza, podemos nosotros fortalecer nuestro sistema respiratorio y cómo podemos prevenir también de que de pronto todos esos alergenos, todo eso que nosotros estamos inhalando, pues no provoque un daño en nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, el Ganoderma lucidum, tengo que contarles un poco de la historia para que ustedes me puedan entender. Los que de pronto han estado conectados en otros espacios, pues de todas maneras van a escuchar más de lo mismo, pero la verdad es que tengo que a los nuevos que apenas se están conectando hoy, deben saber de dónde viene el Ganoderma lucidum y por qué tiene tantas investigaciones científicas y por qué ha sido usado hace miles de años en todos los ámbitos de nuestra salud, en todo lo que tiene que ver con la nutrición, con el sistema respiratorio, sistema circulatorio, con todos los sistemas. ¿Listo? Entonces, el Ganoderma lucidum es un hongo asiático que tiene unas propiedades muy importantes, que tiene una historia hace más de 4.000 años en Asia, ha sido muy reconocido allá, tiene miles de estudios científicos, como les decía, miles de estudios científicos, pueden investigar en páginas reconocidas como PubMed y otras páginas donde usted puede investigar lo que ha sucedido y las investigaciones que se han desarrollado a través de la historia con el Ganoderma lucidum. Y lo que hizo el presidente de esta compañía, el doctor Leao Sun Sen,
en estos momentos hace parte de la UNITAR, una dependencia investigativa de la ONU. Lo hicieron parte de la ONU, de esa unidad investigativa, por el impacto que ha generado el Ganoderma lucidum, el extracto de Ganoderma lucidum de Ganoexcel alrededor del mundo, ya en más de 75 países. En más de 75 países hay miles de familias teniendo un resultado importante en su salud. Entonces, el doctor Leao lo que hizo fue desde el 83 empezar investigaciones científicas de este hongo, porque era muy escaso en la naturaleza. Solo de 10.000 árboles se daban 2 de ciruelo silvestre. Quiere decir de que pues era supremamente escaso y solo tenía acceso a él la gente que tenía muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hizo el doctor Leao? Coger 200 variedades que hay en el planeta de todas las especies y estudiarlas y aislar 6 que eran las que beneficiaban más al cuerpo humano y que no producían toxicidad en órganos blandos. Y de ese tema vamos a hablar más adelante, porque no es lo mismo uno ahorita a través de la historia como del tiempo, como el Ganoderma ya se ha evidenciado que funciona. Hay personas que empiezan a vender o a importar, inclusive a exportar, a vender Ganoderma lucidum, que no es, a comercializar, perdón, Ganoderma lucidum, que inclusive puede producir toxicidad en órganos blandos, que ese tema, como les digo, vamos a hablar más adelante, en otra capacitación. El Ganoderma lucidum de Ganoexcel, lo que hizo el doctor Leao fue coger esas 6 variedades de 200, fusionarlas y aprender a sacar el extracto soluble de esas 6 variedades, ¿sí? Hay algo muy importante con la extracción soluble y es el único que tiene la patente a nivel mundial. Ganoexcel es el único, el doctor Leao, que tiene propiedad intelectual de la extracción soluble de ese hongo. Y lo importante de que sea soluble es que se disuelve en agua, aceite y alcohol, y que todas nuestras células, que son, digamos, el núcleo principal de donde se originan los tejidos y los órganos, esas células son cubiertas con aceite, agua y alcohol, ¿sí? En su núcleo están compuestas de eso. Entonces, lo que hizo el doctor Leao con esto fue garantizar que todas esas propiedades del Ganoderma lucidum llegue hasta lo más interno de la célula. Eso es muy importante. En este caso, en las células que conforman los tejidos de los pulmones, ¿sí? Entonces, mire que más abajo vamos a ver cómo impacta de manera positiva el Ganoderma lucidum específicamente en el sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, sigo con la historia del Ganoderma. Resulta que el doctor Leao lo que hizo fue aprender a reproducir el hongo de forma masiva por medio de un cultivo de tejidos, ¿sí? Y con eso garantizó eliminar la escasez. Hoy día podemos tener acceso a algo muy poderoso con muchas propiedades que normalmente la mayoría de las personas no tenían acceso a él. Entonces es algo muy valioso. Y aprendió a sacar ese extracto, lo ubicó en bebidas de consumo masivo, chicos. Eso es muy importante. Es muy importante porque lo ubicó en bebidas que normalmente nosotros tomamos a diario. Entonces nos podemos empezar a proteger de todos esos alérgenos y de todo lo que estamos inhalando con el aire contaminado, y cuidar nuestro sistema respiratorio a través del consumo de Ganoderma, pero a través también de productos que ya normalmente estamos acostumbrados a tomar, como el café, el cereal, el chocolate, un capuchino. Son productos, si ustedes notan, que todos los días nosotros consumimos a diario, ¿sí? Hay unas cápsulas también para el que se quiere de pronto suplementar de manera más rápida o digamos más concentrada, porque las cápsulas vienen más concentradas. Y hay otras cápsulas que se llaman Cordyceps, que también son demasiado buenas para este tema del sistema respiratorio, y más ahorita con este tema de la pandemia. Es específicamente, digamos que la mayor propiedad que tiene, concentración de propiedades de los Cordyceps, que es otro hongo que es muy escaso y que también es muy costoso en Asia, que el doctor Leao también aprendió a reproducirlo con la técnica que ya tiene para reproducir el Ganoderma. Lo que hizo fue entregarnos también la posibilidad de consumir esos Cordyceps, el Cordigol, y poder entregarle un mayor beneficio al sistema respiratorio. Es impresionante, inclusive ha sido probado con personas con tuberculosis. Hay un montón de experiencias muy importantes en ese tema pulmonar, y es demasiado valioso
que lo empecemos a consumir junto con el Ganoderma, chicos. Entonces, ¿qué pasó después de ahí? Bueno, lo ubicó en esas bebidas de consumo y yo quiero que al final de esta capacitación usted ya hágale la llamada o le escribe, no sé, como usted quiera comunicarse con la persona que le compartió este link y dígale cómo puede usted empezar a fortalecer ese sistema ese sistema respiratorio, perdón, cómo puede usted cuidar su sistema respiratorio con los productos de GanoExcel, ¿sí? Enriquecidos con el extracto de esas 6 variedades. Entonces, le vas a preguntar a la persona, le vas a decir qué te quieres tomar, cómo te quieres beneficiar de él y empezar a consumirlo ya, porque es que no podemos esperar hasta que seamos infectados por esto. No, todavía no hay una cura para esto, ¿sí? Entonces, creo que la mejor cura, siempre lo he dicho en las capacitaciones, es la prevención, pero hagámoslo ya, para mañana es tarde porque necesitamos prevenirnos antes de. Dios no lo quiera, una persona, nosotros mismos o un familiar de nosotros se vea infectado con este tema y pues obviamente también te puede funcionar, pero no va a ser lo mismo si prevenimos antes de, porque vas a tener más ese sistema cubierto y fortalecido. Entonces, quiero explicarles qué pasa, el Ganoderma, cómo influye en el sistema respiratorio a nivel positivo, o sea, cómo nos ayuda a prevenir y a cuidar nuestro sistema respiratorio. Perdón que tomé un poquito de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el consumo de Ganoderma lucidum? Entonces, hay algo muy bacano que contiene, hablando específicamente del sistema respiratorio, el Ganoderma lucidum, y es que previene mucho los ataques asmáticos. Y yo no sé si ustedes han notado en las noticias que han visto que las personas que tienen COVID-19, lo primero que se empieza a afectar es, valga la redundancia, ya hemos hablado de los pulmones y empieza a tener ataques asmáticos. Entonces, tiene un elemento que se llama triterpenoides, el Ganoderma lucidum, y lo que hace los triterpenoides es que ayudan a nivel molecular a que se acoplen y que haya una excitación, una contracción de ese recubrimiento inicial que les hablaba ahorita del sistema respiratorio, que, o sea, nos previene de que no sea lastimado, de que no se inflame, de que no haya una inflamación y provoque ese tema, esa insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que interrumpa ese ciclo normal, ese proceso normal de lo que es la inhalación y la exhalación. Entonces, los triterpenoides no solamente también logran eso, sino que hay un tema que tiene que ver con los glóbulos blancos, ¿sí? Hay glóbulos blancos que logran infiltrarse en este proceso, porque todo este proceso se desarrolla a través de los glóbulos rojos y el intercambio que les decía entre la sangre y los tejidos y el aire. Y resulta de que lo que hace es que cuando se infiltra glóbulos blancos pueden provocar en este sistema inflamación, pueden provocar inflamación. Entonces lo que hace es que los triterpenoides, digamos que es como una barrera a esos ataques, como un filtro a esos ataques, ¿sí? Entonces por eso es demasiado importante consumir el Ganoderma en estos momentos y en todo momento para ese sistema respiratorio, por el tema de los triterpenoides, que es lo que, digamos, lo que más beneficios nos trae al sistema respiratorio en estos momentos. Como les decía, tiene muchos beneficios para los diferentes sistemas del cuerpo, pero nos vamos a enfocar en lo que es triterpenoides y cómo funciona en nosotros a través del sistema respiratorio. Mejora y restaura las funciones normales de nuestro sistema respiratorio. Es lo que hace. Como no permite que haya inflamación, ¿sí? Permite que haya tranquilidad, que haya un correcto funcionamiento cuando se desarrolle ese proceso y adicional a eso, pues entonces como también tiene una capa protectora digamos, de detectar amenazas, que eso tiene mucho que ver también con nuestro sistema inmune, ¿sí? Recuerden que nuestro sistema inmune detecta amenazas no solamente para algunos órganos, sino para todos.
el sistema inmunológico a nivel global de nuestro cuerpo. En este caso, pues también nos ayuda el consumo del ganoderma a detectar esas amenazas y de una vez a contrarrestar inclusive esas amenazas. Entonces es demasiado importante, como les digo, el consumo de nuestro ganoderma, del extracto soluble de nuestro ganoderma lúcido. Entonces hay unos beneficios eh, que ya yo creo que algunos los han visto, o los que de pronto están apenas conectados acá por primera vez, se los voy a leer. Hay muchos beneficios que el ganoderma lúcido entrega a todo el cuerpo, a todos los sistemas, pero específicamente les voy a hablar de unos que nos ayudan a este tema del sistema respiratorio, y es oxigena el cuerpo. ¿Sí? Acuérdense que yo ahora les hablé del recorrido de la sangre, que debe llevar una oxigenación buena a diferentes órganos, pero también apoya y mejora el sistema circulatorio. Actividad antialérgica, tiene una actividad antialérgica que es muy importante porque recuerden que también les mencionaba que por el aire que hay contaminado y todas esas moléculas que nosotros a veces no, que normalmente no se ven, porque esas moléculas, ese aire a nivel molecular que nosotros inhalamos a veces, eso no se logra ver a nivel microscópico, es de la única forma que se ve. Todo eso nos puede provocar alergias, independientemente también de esta pandemia. Normalmente hay personas que de un momento a otro empiezan a sufrir de alergias y ni siquiera nunca habían sufrido de eso. Y es porque estamos siendo atacados por medio de todos esos alergenos y todo eso que nosotros inhalamos. Entonces también tiene actividades antiinflamatorias. Mira que todo el tiempo hemos estado hablando de la inflamación, que más la mayoría de las complicaciones a nivel pulmonares se desarrollan es por esas inflamaciones que suceden en el transporte que hay del aire hasta los pulmones, ¿sí? En todo ese recubrimiento del sistema respiratorio, cuando hay inflamación, es lo que más nos perjudica para poder desarrollar el ciclo normal de inhalación y exhalación, de respirar. Entonces, también tiene propiedades inmunomoduladoras supremamente importante para todos los sistemas, ¿sí? Porque tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, pero recuerden que fortalecen las defensas de amenazas virales que les decía ahorita y bacterias en las vías respiratorias como bronquios, los pulmones, los alvéolos, todo el sistema pulmonar. O sea, miren que va muy unido, inclusive también con el sistema inmunológico. Tiene totalmente que ver. Entonces, en este caso, pues, nos crea una capa protectora donde a su vez también nos puede ayudar a contraatacar o a repeler todo eso que nos quiere generar un daño a nivel respiratorio. Entonces, no, reúnanse con la persona que los invitó. Acá terminamos porque la verdad es que mm, esto era lo que les quería entregar. No era tan largo, era corto, pero sustancioso, que pudieran entender algo sobre el sistema respiratorio, que pudieran entender también cómo podemos cuidarlo, cómo podemos protegerlo y por qué tenemos que hacerlo ya porque es por nosotros, por nuestras familias, y tenemos niños, y sí que es cierto. Entonces, y ancianos, porque obviamente pues los va a afectar mucho más a ellos por el tema de las complicaciones que van teniendo, como hipertensión y cosas así, diabetes. Entonces, la idea es que nosotros lo tomemos en serio y no lo dejemos solo en información, sino que lo aprendamos a aplicar a nuestras vidas. Entonces, un abrazo, reúnanse con la persona que les compartió el link y díganles, pregúnteles cómo pueden empezar a consumir el producto. Acá hay gente de Estados Unidos y también de varias partes de América Latina. En cada país están todos los productos con el extracto de ganoderma que se consumen en ese país, que tienen el hábito de consumo. Pregúntele a la persona que lo invitó cuáles son los productos que hay allí y cómo puede hacer la compra para que empiece a beneficiarse de ellos. Un abrazo, Dios los bendiga muchísimo y es con todo el cariño que les entregué esta valiosa información. O sea, muchísimas gracias, gracias por este espacio, a todas las personas que se conectaron, agradecerles también por tomarse este tiempo y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.